Jorge Rizo nació en Montevideo, en el Hospital Pereira Rosell, un 26 de marzo de 1947. Viví en Montevideo hasta los 5 o 6 años. ¿Qué barrio? Al principio viví a media cuadra por la calle Pedro Lengua del Palacio Legislativo. Mi familia siempre, desde los orígenes que vinieron de Italia, el sector de mi padre vivió siempre por ahí, por la Aguada. En cambio, la otra rama, creo que vino de mi bisabuelo, se fueron a vivir por documentos que tengo, estuvieron viviendo por el cerro. Aparentemente, mis bisabuelos vienen de niños acá y se casan acá. Se casan acá en la iglesia de la Aguada. Por eso te digo, hay una dirección que aparece cuando yo busqué documentación para hacerme la ciudadanía, que le fija su domicilio por ahí, por la calle Aguada, con la profesión de comerciante. ¿Y tu padre, justamente, tanto tu mamá como tu papá, a qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Mi padre terminó teniendo un bar ahí en Toledo, donde vivimos. Después trabajó para la actividad pública en unos cuantos lados. Mi madre no, mi madre al final terminó trabajando de sirvienta, porque las cosas en mi casa no andaban nada bien. Fue cuando yo tuve que dejar de estudiar. Yo dejé de estudiar 3, 4 años. Yo entré a facultad de 17 años. Jorge, ¿hijo único? No, somos 6. 6 hermanos. ¿Y qué estás? ¿En el medio? ¿En el comienzo? Yo soy el segundo. El segundo. La mayor mujer vive en Grecia. Hace 30, 40 años se casó con un griego de la Marina Mercante griega, que lo conoció en Buenos Aires. Mi hermana estaba trabajando en Buenos Aires y al griego lo agarra el golpe de Estado griego, de los griegos, hubieron 2 golpes, el de los coroneles y el de los generales. Lo agarra acá a Dimitri, mi cuñado. Y bueno, y ahí se conocieron, no sé cómo, y se fueron para Grecia y se casaron allá. Jorge, ¿qué recordás de aquella Aguada? ¿Aún tenés en la memoria alguna foto, alguna imagen? Todo. En la casa que vivíamos, una casa antigua, de aquellas de jardín al medio, piezas alrededor. Cuando entrabas a la casa, a mano izquierda, en la primera habitación estaba el taller de mi abuelo. Mi abuelo fue un sastre de maravilla, sastre de medida, hacía nada más que trajes de medida. Mirá si valdrían los trajes de medida, que un día vino un cliente, cuento de abuelo, le trajo una cachila 0 kilómetros y se la cambiaba por 2 trajes. Así era la vida en aquella época. Hasta los 5 años estuviste ahí, en la Aguada. En la Aguada. ¿Llegaste a ir a la escuela ahí? No, después de la Aguada de ahí nos mudamos para José Leterra, frente a lo que hoy es el mercado agrícola, el MUN, ¿cómo le llaman ahora? Guam. El de Guam. ¿Qué barrio es ese? Y eso es Goya. Es Goes. ¿Y cuándo, en qué barrio fuiste a la escuela? ¿En Goes? Estaba en la Aguada cuando empecé la escuela. Después, ¿qué escuela? Fui a una escuela en la calle San Martín. Ya era muy chiquito, jardinera primero, y ahí no me acuerdo. ¿Después seguiste en Goes, en la escuela? No, después de ahí nos mudamos. Mi padre compró unos terrenos que estaban ahí a la venta en Camino Andaluz. Y ahí se empezó a hacer su casa y nos mudamos para ahí. Y entonces ahí tuve un recorrido de escuelas. Primero, fui a la escuela de Suárez porque tenía ómnibus y era la que me quedaba más cerca. Después de ahí no sé por qué me sacaron y me mandaron a la escuela Toledo a hacer segundo. Que había que hacer 2 kilómetros a pie, ida y vuelta, porque no había ómnibus, no había nada. A veces había un quintero que tenía un empleado y un carrito y llevaba a los hijos de él y nos subíamos todo al carro. Si no, había que caminar. Atravesábamos lo que hoy es los campos del 14, que eran los campos de Villanueva,
que eran todos unos campos... Del ejército, hoy es del ejército. Del cuartel, del batallón 14. Cuando nosotros cruzábamos por ahí era de Vidiella. Ahí criaba novillos pampa y era todo un plantío de olivos, che. Todo un plantío de olivos. Cruzábamos por ahí y salíamos a Toledo. Fui a la escuela Toledo segundo año. Después a mi padre le ofrecieron irse a trabajar en Tambo porque le daban esto, lo otro, tal. Y dije, vámonos nos fuimos a vivir a Paso Pache, Ruta 5. Ahora, fue muy itinerante, ¿no? Hasta ahí, después no. Ajá. Y bueno, nos fuimos para esa escuela, para ese lugar, Ruta 5, no me acuerdo, Ruta 5 vieja, no me acuerdo el kilómetro. Sé que de la ruta al Tambo habían como 2 kilómetros. Yo ya ahí iba a pasar a tercero y tenía que hacer esos 2 kilómetros, ida y vuelta, todos los días, para tomarme un ómnibus que pasaba por ahí y me llevaba a Santa Lucía. Tercero lo hice en la escuela de Santa Lucía. Tenía un perrito que me iba a buscar a la parada. No se equivocaba jamás de la hora. El tipo salía rajando y venía conmigo. Y se iba conmigo y después volvía. Ahí hice tercero. Problemas de esos laborales que hay siempre y nos tuvimos que venir de vuelta. Y hice cuarto, quinto y sexto en la escuela de Toledo. De ahí pasé al liceo. ¿Te gustaba estudiar? Lógico. ¿Sí? Y sí. Yo siempre vi que la única salida que tenía en mi vida era si estudiaba. No tenía otra. Si no, iba a morir como cualquier otro, trabajando y viendo y contando a fin de mes a ver qué pasaba. Sí, o sea que desde chico te concentraste en eso. Sí. Visualizaste que la salida era el estudio. Cuando era muy chico, me gustaba ser militar. Y mi madre, no, porque entonces que gastar mucha plata y que no tenemos. Y después me encantó la abogacía. Voy a ser abogado. Y después al final, no, voy a ser médico. Quizás haya influido en eso que yo tenía un tío que era médico, tipo muy trabajador, muy guapo, también venido de afuera, pero quizá haya influido eso también, que me decidiera la medicina, pero no me desencantaba. Tampoco me desencantaban las ciencias exactas, porque yo para las matemáticas en esa época tenía mucha facilidad. Para las matemáticas. ¿Eras bueno en matemáticas? Y los que nos enseñaban en aquella época sí, porque yo ahora veo lo que le enseñaron a mis hijos y no sé un pito. No, claro, ellos todo eso lo hacen en preparatorio. Yo tuve matemática hasta cuarto liceo. Después la medicina no tenía matemática. En preparatorio no había matemática. ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste? Acá en Montevideo trabajé en una oficina, hice una suplencia, en la Ciudad Vieja, en verano, que se iban todos y quedaba la oficina cerrada y había que hacer determinadas cosas. Y de ahí pasé a una empresa a trabajar en un escritorio. Pero eso me había obligado a seguir dejando la carrera. Y tampoco se ganaba gran plata. Entonces tenía a mi hermana en la Argentina y me decía, vení, que acá vas a trabajar mejor. Y bueno, vi que aquello, algún día podré y seguiré, pero decidí irme. ¿Ya habías comenzado con medicina? Sí, ya había dado hasta los exámenes de tercer año. Te estoy hablando del año... Yo entré en el 65, 66, 67, 68, 69. 69 me fui para la Argentina. Había unos uruguayos, además, allá, que yo los conocía acá. Y fui a la Argentina, vivía cerca del Palacio Legislativo de ellos, del Congreso, a 2 cuadras. Y bueno, y fui a hablar con esos uruguayos, y sí, acá venía a trabajar, y acá trabajo. Era una fábrica de mosaicos.
Mirá vos. Era una fábrica de mosaicos. ¿Y qué hacías? Y empecé en el patio cargando y descargando camiones. ¿Qué cosas? Era como te entrabas. Sí, como peón. Sí, eso. ¿Y? Y bueno, trabajé. Y los tipos al poco tiempo me sacaron de ahí y me pusieron en las máquinas pulidoras a pulir, que ahí cambiaba notablemente el sueldo. Una cosa era que te pagaban como peón de carga y descarga y otra cosa que te pagaran puliendo. Ya estabas en la cadena productiva, ¿no? Sí. Es más, después me dijeron que no fuera de día, que fuera de noche. De noche te pagaban mucho más. Y de noche íbamos 2, nada más, nos dejaban todo el trabajo que había que hacer. Entrábamos como a las 6 de la mañana y teníamos que, a las 6 de la tarde, y teníamos que trabajar hasta las 6 de la mañana. Sí, 12 horas de corrido. Y no sé cómo los tipos se enteraron de que yo estudiaba medicina y se empezó a correr la bola de que me iban a dar un trabajo en la oficina para que siguiera la carrera. Yo pude haber sido médico argentino. Es más, cuando se empezó a decir, y eso me lo dijeron unos compañeros de trabajo, los uruguayos de esto, empecé a comprar algún libro de medicina, que además era de autores uruguayos, de Mario Ferrari, un genio de la medicina, médico internista. Y bueno, y cuando estaba en casa, miraba y leía el libro. Pero después se iba prolongando, ¿sí? Yo no pedía, yo jamás pido. Y se dio, yo me escribía con un primo de mi edad, que nos criamos juntos, que también estudiaba medicina, un bocho loco, hijo de ese tío que yo te digo que era médico. Y me escribía, es muy de escribir él. Dale, venite acá, que volví a estudiar, pero yo no podía. Vení, que vamos a ver. Y me enteré que en mi casa las cosas habían empezado a andar mejor. Bueno, ya está, porque de esto no voy a salir, van a empezar las clases, me voy. Y me vine. O sea, que te vas a Argentina intentando solventar tus gastos. O sea, lógico, eran muchos hermanos, lógico. No había trabajo. Lógico. Tu padre tenía problemas con el trabajo, sí. Tu madre estaba haciendo limpiezas, sí. Y entonces era complicado enfrentar la situación económica, digamos. Sí, Por eso te vas a Argentina. Sí, claro. Y lo que nunca me olvido es que me fue a despedir mi madre y lloraba como... esa imagen sí que no se me borra nunca más de mi vida. ¿Eras muy pegado a ella? Y fue mi madre. Fue una mujer que me enseñó que no se miente en la vida. Un día hice una metida de pata esa que hacen los gurises. Yo no me acuerdo ni qué era. ¿No te acordás qué era? ¿Qué hice? No me acuerdo. O sea que mi madre, Jorge, vení para acá. Sí. Estábamos afuera de casa. Se puso parado delante mío. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste esto? Yo me quedé, no, le dije. Y agaché la cabeza, por supuesto. A ver, mírame. Y me puse. Todavía me acuerdo la cara colorada que tenía de mirar a mi madre porque le había mentido. Entonces me miró y me dijo, ya sé que fuiste vos. No me mientas. Y entonces me di cuenta que yo no puedo mentir. Si yo a vos te echo una mentira, vos a los 3 segundos, y no sos mi madre, te das cuenta, porque yo me cambia la cara. Entonces, es una virtud mentir, yo no la tengo, gracias a Dios. ¿Y a tu madre? Sí, a mi madre. Nunca me olvido de esa escena con mi madre. Entonces, pasa que la vieja mujer de afuera, para nosotros fue todo, ¿no? Y bueno, y me acuerdo que cada vez que yo venía de la Argentina acá, la vieja estaba en el aeropuerto, esperándome. Y después cuando me iba, otra gana más. Bueno, ya, esto no, así nomás. Si este edificio hablara,
contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. Y bueno, y cuando volví no tenía trabajo, pero un muchacho de por ahí, que me conocía de toda la vida, trabajaba en una agencia de quiniela en la Ciudad Vieja, liquidando quiniela. Mirá. Yo no sabía lo que era la quiniela, no tenía idea. Y entonces, Jorge, mirá, tengo esto para vos, que vos no te vas a tener problemas. Sí, pero yo no sé ni cómo se juega. Bueno, vení, me dio clase. Esto es así, esto es así. Teníamos que liquidar juego, porque no había computadora. Entonces... Era aquella época, corregime si me equivoco, era las 3 jugadas, sí, el carbónico, sí, la plancha, sí, abajo y... 3 listas, seguro. Se escribían 3 listas. Una blanca, otra rosada y una amarilla, creo. Si mal no me equivoco, mirá lo que te estoy diciendo. Iba una para el apostador, otra para la agencia. Y otra para el subagente. Otra para el subagente y otra había que depositarla antes de las 3 de la tarde. Porque cerraba el juego. En la dirección de quiniela. Sí, señor. Si no se depositaba... Marchaste. Te mataban. Entonces había que estar tempranito, había que separar las 3 listas, las 3 líneas, había que organizarlas todas, había un jefe, había que lacrarlas y un muchacho las llevaba hasta ahí. Y después había que esperar que viniera el sorteo. Entonces de arriba te traían toda la lista de los 20 números y vos te lo tenías que poner en la cabeza. Y no había máquina. Y vos no podías estar... ¿Escuchando la radio? No, radio no. Te mandaban la lista ahí. Te mandaban la lista. Sí, radio no. Y vos no podías estar liquidando así. Entonces tenías que tener las cosas en la cabeza. Los 20 números, las 3 cifras del primero al 20. ¿Cuánto cobra este? ¿Cuánto cobra este? Así era el trabajo. Pero te llamaba la atención, gracias a Dios no soy timbero, pasaban listas y listas y listas, nadie cobraba un peso, loco. Pero fíjate vos, a nosotros nos pagaban en aquella época, cuando entré, 10.000 pesos y había 10 sorteos de quiniela, no había más. Era lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes, 6. Y después durante 2 semanas, lunes y viernes. Entrábamos a Antena 1, salíamos, según el juego que es, 4 y media, 5, estabas afuera, 10.000 pesos. Vos pensás que yo pagué 2.000 pesos en el viaje de avión que me vine de la Argentina acá, 2.000 pesos. Y ganaba 5 pasajes de avión trabajando 40 horas mensuales. Mirá lo que era en aquella época. Una fortuna. Y bueno, y con eso empecé a estudiar las materias chicas, las que eran teóricas, y empecé a dar algunos exámenes de las materias chicas. Para irme sacando cosas de arriba, porque no podía. En facultad conocí a un amigo, Oscar Clusé. Sí, claro. Estudiamos juntos algún examen. Cirujano. Estudiamos juntos algún examen con él en aquella época, cuando volví de la Argentina. Terapéutica, digamos. Y él era de Pando. ¿Es él el que te trae a Pando entonces? Es él el que me trae a Pando. Me dice, Jorge, vos sabés que allá en la mutualista donde yo trabajo, dice, hay una suplencia de 15 días.
¿Dónde trabajaba él? ¿En CADE? Semeco. Semeco. ¿Ya existía Semeco? Antes que yo viniera, mucho antes. ¿Y venís con Cluset ahí? Sí, entonces me dice, hay una suplencia de 15 días. Yo ni conocía a Pando. Llegás a Semeco. Llego a con Semeco Cluset. con Oscar y bueno, trabajo 15 días y me voy. Chao. Se terminó la fiesta. La suplencia. Seguro. ¿Y qué hacías? ¿Medicina? Hacía de practicante médico. Yo ya estaba en tercero o cuarto. ¿Y? Eran practicantes. Era Oscar, era Daniel Paso, era el Choco Reyes fue el primero que me recibió acá, porque digo, yo no conozco nada. O sea, toda aquella camada, ese primer, ¿no? Esa gente, no sabe, hermosa época. ¿Por qué? Porque era todo gente tan bien, che. Nos llevábamos tan bien. Y vos veías un ambiente, no había problemas, no había peleas, no había nada. Era esto, nos juntábamos para comer un asado. El Choco era el administrador del vino. Era esperable igual. Dato. Agarraba la damajón y se la ponía acá. Entonces todos comiendo asado. Entonces, Chueco, dame un vasito de vino. Y el Chueco. Así eran los asados. Seguro. Y bueno, me fui y no vuelvo más. Al poquito tiempo. Oh, Jorge, mirá, apareció de vuelta y hay otra suplencia. Bueno, 15 días más. Y después. ¿Y vos vivías en Montevideo? Yo vivía en Casarino. Ah, en Casarino, vivía en Casarino. Padre, sí, después me fui a vivir ahí. Y me venía, hacía los 15 días, hasta que se fue gestando una cosa, porque claro, estaba todo muy entreverado y faltaba algún funcionario más. Y al final me quedo trabajando efectivo. ¿En Semeco? En Semeco. Pero claro, también no podía seguir la carrera, no podía ir al hospital, porque acá en Semeco tenía que venir de mañana. De tarde iba a la agencia Quiniela. Me tomaba el directo para llegar en tiempo. Ah, porque hacían las dos cosas. Atendía gente y seguía en la agencia. Pero sí, porque yo no. Y además, cuando recién empezó eso, para mí era el paraíso. Trabajar en dos trabajos era mucha plata en aquella época. ¿Y? Bueno, hasta que un día, cuando estaba efectivo acá, y decidí, y digo, bueno, o esto. Y renuncié a la agencia de Quiniela, pude arreglar acá en Pando para no trabajar de mañana, para trabajar o de tarde o de noche, y pasé a ser un nochero, como era Daniel Paso. El Chueco nos cambió la noche por la mañana, él trabajaba de mañana, nosotros trabajábamos de noche. Y bueno, y de noche nos juntábamos con Daniel, que estudiamos muchos exámenes juntos, hasta el penúltimo examen estudiamos juntos. Yo me recibí, Daniel debía un examen más, que no lo había dado, y nos sentábamos ahí, nos encerrábamos a estudiar. A las 12 parábamos para tomar un matecito, seguimos un rato más estudiando, después nos dormíamos, nos levantábamos, un baño, y íbamos al hospital, al Pasteur. Entonces podía seguir la carrera. Así fue la cosa. ¿Por qué elegís forense? ¿Cómo terminás en forense? Y termino por casualidad. Yo, cuando me recibí, vivía en Toledo y habían los médicos de policía. No había forenses en el interior del país, o muy poquititos, contados. ¿Y cuál era la diferencia, médico de policía y médico forense? Y que el médico de policía depende del Ministerio del Interior. Pero era la misma rama, hacías medicina legal o medicina forense. Seguro, porque no había. ¿Y? Y yo era médico supernumerario, ni siquiera cobraba sueldo. Lo único que me daba la policía era la patente del auto. Pero en Toledo el trabajo era muy escaso. Como forense, en aquella época eran cosas pasadas. Ahora te quedas a vivir en Toledo. De vez en cuando pasa algo y te enterás, pero si no, no pasaba nada. ¿Y? Un médico que era médico de AFE, me dice,
mirá, dice, yo me voy a ir del país, dice. Médicos suplentes en AFE no hay. ¿En AFE? En AFE, no hay. Dice, apúntate como suplente para toda la línea este, me daba desde Montevideo hasta Rocha me podía tocar. Me anoté, al poco tiempo el hombre se va. AFE no tiene médicos, el único que viste en la lista, Jorge Rizzo. Entro en AFE a trabajar, en Empalme Olmos. Era de mañana la consulta, otra vez de mañana. ¿Te das cuenta que si sería importante AFE antes, que tenía hasta un servicio médico? No, para un poquito. Se internaban en el Británico. No se internaban en Calamuchita, se internaban en el Británico. ¿Y cómo llegas al juzgado? ¿Cómo llego al juzgado? Se cierra el ferrocarril. Me quedé sin trabajo. Pero te seguían pagando, pero tenías que optar por un lugar para seguir trabajando. Y claro, y yo empecé a buscar acá. Fui al ministerio, creo que sí, en esa época. Fui al Ministerio del Interior, al servicio médico, como yo hice un médico policía. Dice, si tiene cuña, entro, si no, no. Cortita la 8. Sincero el hombre, ¿no? Me fui a la gran puta. Entonces, ¿dónde entro a trabajar? ¿Dónde entro a trabajar? ¿Y en aquel entonces ya tenías familia? Lógico, ya vivía en Pando, me vine en el 80. ¿Pero estabas casado, tenías hijos? Sí, claro, estamos hablando de... ¿Cómo conociste a tu señora? Y éramos vecinos de niño. Nada más. ¿Vecino en dónde? ¿En Casarino? Casarino. ¿En serio? Yo vivía atrás de la escuela y ella vivía en una zona que se llama Villa Fortuna. Ahí es. Y bueno, entonces se cierra. O sea que ya estabas casado y con ¿cuántos hijos tenés? Y los dos, cuando me vine ¿Y para dos Pando, hijos? yo tenía 2 hijos. O sea que eso también de alguna manera te motivaba Y claro, a buscar trabajo, ¿no? Es que yo tenía, porque eso un día se iba a caer. Vos no podés vivir toda la vida gratis, que te pague el Estado, no podés, tenés que trabajar. Y sale un llamado concurso del Poder Judicial para Pando, un médico forense de Pando, que en esa época había uno ya nombrado. Mejor dicho, ese uno que habían nombrado se había matado, se había muerto. Y habían nombrado otra muchacha que ya estaba de médica forense acá. Pero se ve que precisaban otro, llamaron a concurso, y bueno, yo con mis antecedentes del curso que hice de medicina legal y de que había sido médico policía y las cosas que había hecho, me presento. Y la Suprema Corte me nombra. Entonces entro a trabajar como forense ahí. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Cuántos años de forense en el juzgado de Pando? Y trabajé desde el 92, que fue cuando entré, hasta que me jubilé en el 16. Una vida. Sí. En el año 16, con 69 años de edad, me jubilé de ahí. Porque ya, vos fijate que la zona nuestra en aquel momento era enorme. De Montevideo a Maldonado y de la costa
acá agarraba Toledo, San Jacinto, Tala, todo eso era nuestro. Entonces, Jorge, háblame de anécdotas. ¿Qué fue lo peor que te tocó ver? ¿Qué fue lo peor que me tocó ver? Sí. Y yo vi accidentes con 10 muertos, en un accidente solo. Vi accidentes con 6 muertos juntos, 2 autos que chocan de frente y uno se mete adentro del otro. Después no sabías de... Bueno. Pero no, lo peor es que desgraciadamente tuve que ver mucha gente conocida. Mucha gente conocida. Y muchas veces tuve ganas de pedir que me subrogara a alguien, pero acá era medio difícil conseguir eso. ¿Por qué? ¿Y por qué? Cosas del trabajo. Y entonces tenía que apechugar y bueno, las hacía yo. No tenía ayudante cuando entré. La morgue era del municipio. Cuando entré ahí era para morirse. No. Todo lo que yo te cuente es espantoso. Pero tan espantoso era que empecé a reclamar. ¿Y cómo era? Pero pará, vos me decís, espantoso para morirse. ¿Por qué? Explícame, contame. Y porque tenías una pieza para entrar acá, ahí estaba todo tirado, ahí había que dejar los cuerpos, y otra mesa para acá, de material para hacer la autopsia. Un baño que nadie lo cuidaba. Esa era la morgue. Y ahí te llegaban la policía y te tiraba el cuerpo en la primera pieza. Esa era la morgue. ¿Pero que era un depósito? Era un depósito y vos después de ahí solo, venía alguno del municipio a ayudarme para ponerlo en la mesa de autopsia y autopsiarlo. ¿Pero que a veces tenías que levantar vos solo el cuerpo, dejarlo ahí y después efectuar la autopsia? Sí. Tuve que hacer, sí, claro. Entonces empecé a mandar cartas al Poder Judicial. Me mandaban la dirección de arquitectura, sacaban fotos. Sí, tenés razón, sacaban fotos. Las arquitectas que vinieron acá, nadie me negó lo que yo reclamaba. Falta esto. Las mujeres, muy correctas. ¿Y qué faltaba? Todo. ¿Qué es todo? Y, por ejemplo, no tuvo una cámara de conservación, eso, no tenía. ¿Y cómo hacía? Y tenías que andar a las carreras, querido. No puede dormir un cuerpo ahí. Y te voy a contar, me pasaron cosas como que en una época de crisis argentina, a Atlántida y a los balnearios de acá vino gente de no el nivel que venía habitualmente acá, sino más bajo. Unos muchachos jóvenes se estaban bañando, se tiraban de los espigones, y los espigones no lo dejaron venir, era joven. Bueno, para la morgue lo autopsió. La familia no tenía ni un peso para llevárselo de acá. Hubo que dejarlo en la morgue. Verano. Nada. Pero paró un poquito. Entonces, como nadie me daba orilla, decidí cerrar la morgue y me tenía que ir a Montevideo a hacer las autopsias. Porque esto no soportaba más. Entonces, cada vez que tenía una autopsia, y allá las podía hacer, porque allá había cámara, había servicio de radiología si precisaba, había algún ayudante, uno que después vino a ser ayudante acá a Pando, que me daba una mano para hacer las autopsias, todo sensacional. Hasta que se decidieron a hacerla. Y hicieron una ampliación para una buena sala de autopsia, un baño como la gente, un lugar para unas estanterías para depositar los cuerpos ahí, para que tú los sacaras. Ahí mejoró. Entonces no teníamos cámara.
Empezamos a pedir cámara y cámara. Sí, bueno, un día... Claro, porque, a ver, seamos realistas, ¿no? Vamos a hablar las cosas como son. Sin cámara, el cuerpo no se conserva. Si el cuerpo no se conserva, comienza a pudrirse. Claro, punto. Por eso que o sea, te digo, es así. Que las autopsias había que hacerlas ayer, no mañana. Porque vos no podías dejar que por la putrefacción se te perdieran pruebas, se te perdieran indicios, se te perdieran datos que vos precisabas. Lo otro que tenía es que tenías que ir a las audiencias, porque te citaba tanto el juez, como te citaba tanto el fiscal, como te citaba tanto el abogado defensor, te fijaban una audiencia, y vos a esa audiencia tenías que ir. ¿Qué caso recordás como impactante? Un doble suicidio simultáneo. ¿Cómo? El único que hay en el país. Ocurrió en el Parque Roosevelt. Yo era un asiático que tenía, al parecer, mucho dinero, una naviera, y una uruguaya muy joven. Se ve que estaban en relaciones sentimentales, porque tampoco más que eso se avanzó. Y aparece el suicidio en el Roosevelt. El tema era que la muchacha queda abajo, le pasan la cuerda, el hombre asiático se sube al árbol, se pone la cuerda y después se tira. Sí, la única vez que ven eso. No hay otro, además. ¿Un ahorcamiento doble? Seguro. Ahora, ¿es un suicidio doble o es un homicidio y un suicidio? Dicen los del aparato o el Poder Judicial que los niños siempre duelen. ¿Que los niños? Siempre golpean, duelen. ¿Es verdad eso? Déjate. Hay que hacer una autopsia a un gurí, ¿eh? Hay que hacerla. ¿Te pasó? Claro. ¿Cuál fue la peor? Y no hay peores. Mirá, esta sí porque la viví toda. Por allá por Toledo, vení que hay un niño ahogado. Bueno, vamos ahí. Había ¿cómo se llama? Hasta acá arriba. Una pileta. Y después el pozo. La familia se había ido a trabajar. Estaban al mando de una cuidadora. El chiquilín queda solo, sube una escalerita, queda ahí, cae al agua. Por supuesto, nunca más se dio vuelta. Fue espantoso tenerlo que sacar de ahí y después hacerle una autopsia. Pero pará, ¿te tocó el caso Concalve? Claro, ¿te tocó el caso Concalve o no te tocó el caso Concalve? El caso Concalve me hizo sacar canas verdes. ¿Por qué? Contame sobre eso. Había una jueza y una fiscal. Entonces, las mujeres venían llevando el caso. Un día aparecen unas abogadas defensoras, digo, con el caso pero a los pocos días esas defensoras se van y vuelve Schumann Pacheco con el sobrino, que lo quería llevar a la fama, y había que examinar a Goncalves. Y entonces a cada rato el loco les cambiaba la historia, les cambiaba la jueza y la desesperada, venga doctora, revísemelo hoy. Así pasé. Hasta que al fin, llegó la tarde, cerramos el caso, mañana hacemos la confirmación, dijeron, las mujeres habían trabajado todavía y el loco los había tenido. ¿Pero qué decía Concalve? Yo no me acuerdo lo que le decía. ¿Pero eran inconsistentes las declaraciones? Ahora te voy a contar. Entonces, al otro día se hace la
la ratificación de las declaraciones. Y el tipo, en la noche, cambia de abogado y le cambia el relato 180 grados. Se los cambió. Y vos sabés que las mujeres se querían morir. Venga, doctor, revísemelo. Hablaba de castigos y de insomnio, de la gran pucha. Bueno, está bien. Voy a verlo, a ver los castigos, los golpes que tiene. Lo desnudo. Lo dejó con las medias. Porque está pisando el piso el tipo. Nada. Voy a firmar que no tiene nada. Y me dice, sí, pero mire acá. Se había hecho de este lado de acá una marca como si hubiera estado atado. Pero la marca era de medio pie. Y acá no había nada. Y del otro lado, donde supuestamente estaba atado, no había nada. Un tipo de una inteligencia fuera de lo normal, ¿eh? Porque hay que estar toda una noche sin dormir, que te enseñen todo un verso nuevo y vos vengas y se lo digas a los jueces. No es fácil. No fui a la reconstrucción, pero quien fue me contó la reconstrucción, alguien que fue. Y el loco contó lujos de detalle de cómo había sido la cosa. Y después que contó lujos de detalle de cómo había sido la cosa, bueno, pero ahora me lo tienen que demostrar. ¡Qué lo parió! Hay que tener sangre fría, ¿eh? Ah, no, ¿sabes qué otro caso vi? Ese sí. Aquel químico chileno. Eugenio Berríos. Ah, Berríos. Un turismo, querido. Te tocaron los mejores, ¿eh? Me llama la policía. El juzgado que tengo... Ardió el juzgado. Ardió. Hay un cuerpo... Fue un crimen de un militar en plena época democrática. Semienterrado en el Pinar. Bueno, vamos al Pinar, estaba semienterrado. Con una bala que no. Con una bala que está ahí dentro de la casa, del cráneo, quedó ahí. Esa se pudo recuperar y periciar. Y otra que le había arrancado toda una parte de la cara, que también estaba ahí cerca, pero la bala no se pudo encontrar. ¿Y quién es? ¿Quién es? Fulano de tal. Le hicimos la necropsia. Y bueno, lo que te puedo decir es que tenía la dentadura de oro mejor conservada del mundo. Era todo oro. Era el que había inventado el gasarín, pero para mí tenía un agujero. Tom. Pero para el experto en balística tenía dos agujeros. Y vos cuando lo mirás con detenimiento, seguro algo se corrió, y entonces te da no una imagen circular perfecta, sino una imagen circular más otro poquito que sale de acá. Y la bala que se salvó, la pericia balística, dijo que esa bala no era de uruguaya, no se usaba en el armamento uruguayo. La trajo, la mostró, dijo que no era un arma común, no se usaba. ¿Es esa una profesión donde te das cuenta que puede pasar lo que uno ve en la tele? Y claro que sí, pasa. Donde la realidad a veces supera la ficción inclusive. ¿Y qué pasa? Sí, ¿cómo no? ¿Extrañas el trabajo? Cuando recién dejé de trabajar, sí, pasé muy mal. Sí. ¿Sabes qué? Me puse ropa de estar en mi casa, me senté y no quería salir ni moverme. Porque se me puso en la cabeza que quería dejar, ¿sabes? Porque ya tenía 70 años. No me molestaba mayormente el trabajo, pero 70 años, seguir laburando, paga. Pero después se extraña. Totalmente.
Y bueno, y pasé mucho tiempo encerrado en mi casa sin poder salir. No quería salir. Y salía por necesidad de hacer alguna cosa, ir al médico, porque ahora soy paciente. Ahora soy paciente, entonces tengo que ir y consultar a los colegas. Y me interesa, cada vez que me entero una cosa, después la busco, la leo. Ah, mira cómo es esto. Me interesa, tengo una nieta estudiando medicina, entonces 2 por 3 nos damos la viaba y me divierto. ¿Qué es lo importante en la vida, Rizzo? Lo importante en la vida es muy poco. Lo importante en la vida es tener una buena familia, es fundamental. Rodearte de gente que no abunda después cuando sos viejo, porque te pones más selectivo y más analista. Porque cuando sos joven, todos somos buenos. Yo de joven no conocía a ninguno malo. Vos me decís, no, fulano, no, para mí no. Yo era muy nabo. La gente, todos éramos buenos. Y entonces, tener una buena familia, que Dios te dé mucha salud, que Dios te dé trabajo, que nunca, gracias a Dios, que nunca te falte un plato de comida para vos, tu familia, que vos puedas mantener a tu familia como quisiste que hubiera sido vos, no pudiste.